Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quienes habla nuevamente, el participante Israel Kalani Huerta. Hoy quiero hablarles acerca de la transformación de la educación hacia una descolonización pedagógica. Queremos explorar lo que son las estrategias de la educación inclusiva y diversa. Para dar inicio, queremos comenzar con la introducción a una descolonización de la educación. Como base importante, queremos hablar sobre la importancia de la educación en las sociedades justas. La educación es un pilar fundamental para la construcción de sociedades equitativas, donde se debe de buscar fomentar el respeto, la inclusión, ¿no? Cuando se reconoce más que todo la diversidad cultural, se fortalece lo que son las bases de la sociedad y así a su vez es una sociedad más justa y también donde las voces de nuestros pueblos indígenas originarios son valorados y respetados a la vez. También, por otro lado, está lo que es el enfoque eurocéntrico de la educación. Cómo este sistema educativo tradicionalista sigue perpetuándose con un enfoque más eurocéntrico y todavía que da una marginación a lo que es al conocimiento epistémico de los pueblos originarios, ¿no? Esta visión es más limitada, simplemente que excluye a los conocimientos del saber ancestral y más que todo a nuestros conocimientos que nos representan. A la vez también que da una muestra de desigualdad en el acceso a valorar los saberes. Es como el poder del conocimiento y el poder del saber donde ellos tienen la razón, ¿no? Es lo que nos da un enfoque eurocéntrico. Ahora, también debemos de ver lo que son los objetivos de la presentación y el propósito que tiene, ¿no? Ahora, el modelo educativo sociocomunitario productivo tiene como objetivo realizar un análisis a la descolonización y a través también, por la parte educativa, proponer nuevas metodologías que nos faciliten en un proceso educativo. Busca también promover a que el currículum integre saberes ancestrales, donde fomente el diálogo, la educación inclusiva, y con varios actores incluidos a través de una comunidad educativa, donde son partícipes desde las más máximas autoridades administrativas, autoridades de consejo educativo, estudiantes y demás. El objetivo esencial para una educación descolonizadora es siempre verificar nuevas metodologías y que apoyen a la descolonización. Una muestra clara también es hablar sobre los objetivos de una gran presentación de este modelo educativo sociocomunitario productivo, inclinados a lo que es a la descolonización educativa. Como un objetivo general es la comprensión de la descolonización. Promover a la comprensión de la descolonización de la pedagogía es un proceso esencial para una educación más justa, más equitativa, que respete la diversidad cultural. Con ese objetivo vamos trazándonos donde la descolonización abre puertas de inclusión y equidad más justa, ¿no? Donde la pedagogía educativa sea más incluyente y diversa, respetando siempre lo que son los conocimientos ancestrales, respetando siempre lo que es la participación activa de nuestras comunidades. Ahora, por otro lado, ¿cuál sería el impacto del conocimiento eurocéntrico? ¿No? La educación tradicionalista, siempre que ahora se va perpetuando, este modelo ignora, deslegitimiza lo que son las epistemologías de nuestros pueblos indígenas originarios, donde ya sabemos que crea desigualdades y rompe un sistema de articulación entre la comunidad, el conocimiento, las bases fundamentales que tienen nuestros pueblos indígenas originarios acerca de los saberes y los conocimientos ancestrales. El impacto del conocimiento eurocéntrico ha marcado historia en lo que es el pensamiento decolonial, ya que hasta hoy en día se sigue manteniendo, se sigue perpetuando lo que es ese concepto tradicionalista, ese concepto eurocéntrico en las unidades educativas. Más allá de ello, también queremos hablar sobre la importancia del pensamiento crítico para introducirnos más a lo que es una pedagogía descolonizadora. Tenemos que introducirnos también a un pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Donde el pensamiento crítico nos fomenta lo que es a realizar o a
desafiar las estructuras del poder, las jerarquías eurocéntricas, donde construye nuevas epistemologías, promoviendo al diálogo inclusivo y de esta manera valorar varias formas de conocimiento. Eso no quiere decir que nos limitamos a encerrarnos con los conocimientos ancestrales y simplemente validarlos, ¿no? Más al contrario, el pensamiento crítico nos invita a analizar lo que es la educación, aparte del conocimiento científico, el conocimiento empírico, también las bases centradas acerca de la tradicionalidad que tienen nuestros pueblos indígenas originarios y a su vez los saberes que hoy en día nos pueden compartir. Esa es la importancia del pensamiento crítico en una pedagogía descolonizadora. A esto nos lleva a un currículo más integrador de saberes ancestrales. Es necesidad transformar el currículum en un espacio más dinámico donde integren los saberes ancestrales, las cosmovisiones locales, enriqueciendo los procesos educativos. Se ha dado un punto de quiebre a lo largo de la historia donde los conocimientos ancestrales se han ido fragmentando, desvirtuando y a la vez con el conocimiento eurocéntrico se ha ido haciendo a un lado, sabiendo bien que las culturas de la Abya Yala ya tenían lo que son arquitectura, astronomía, aritmética, ¿no? Entonces tenían un concepto ya más claro de los conocimientos y en esta ruptura se ha llegado a entender que los conocimientos, o en este caso los saberes, estaban incluidos a la vida cotidiana, a la educación, a estos conceptos donde se llega a practicar todo tipo de aprendizaje. Entonces, es importante y es necesario transformar nuestro currículum, dando este espacio a la articulación de estos conocimientos y saberes, no simplemente desechando los conocimientos científicos, sino articulando varios tipos de saberes y dando relación también a la vida cotidiana que hoy en día ya tenemos, fijándonos siempre en un contexto ya direccionado. También queremos hablar acerca del rol transformador del docente. Como docentes, como actores educativos, actores descolonizadores, debemos de tomar en cuenta que como educadores debemos de evolucionar hacia una transición de conocimientos que nos faciliten más el aprendizaje, colaborándonos a través de las comunidades para que el proceso educativo sea mucho más transformador y de esta manera lleguemos a tener lo que son los procesos productivos educativos. Lo que se quiere buscar con un modelo educativo sociocomunitario productivo no simplemente es que transformemos la educación, sino debemos de transformar lo que es el pensamiento. La producción de conocimientos involucra que el docente, como un actor importante en la educación y el aprendizaje, facilite que el aprendizaje sea más incluyente, más diverso y a la vez que tenga articulación entre las comunidades, la unidad educativa, la comunidad educativa y a su vez también con los conocimientos que ya anteriormente se tienen. Por otro lado, queremos hablar también acerca de qué es la idea principal de una educación transformadora o de la transformación educativa. Lo que en esencia es la colonialidad del saber. La colonialidad del saber que hoy en día se va perpetuando como un modelo educativo que deslegitimiza las epistemologías del pueblo y a la vez también que crea desigualdades y accesos de valoración y marginación entre las voces, hoy en día se quiere dar continuidad a un proceso decolonial, ¿no? Estamos hablando de un proceso que ya cambia lo que es ese esquema colonial y que ya rompe el sistema del poder educativo, sino más en cuenta que el poder ya sea más significativo acerca del saber ancestral. Hoy en día se quiere valorar lo que es ese sistema educativo donde integre a varios conocimientos, no simplemente al poder que ejerce en la educación, sino más al contrario, donde todos seamos partícipes de una integración educativa descolonizadora. De ahí partimos acerca de cuáles son las hegemonías culturales. Si hablamos de las hegemonías culturales, también tenemos que hablar acerca de las prácticas modernas que hoy en día a menudo se reproducen por jerarquías que se validan por visiones occidentales y de conocimientos. Se tiene que explicar
¿Cuál es lo que se excluye, se margina los saberes, conocimientos que tenemos de nuestras raíces, de nuestra integración hegemónica? Se debe fortalecer lo que es la hegemonía cultural de la educación. Cómo la práctica de estos conocimientos ha ido integrando a saberes y conocimientos de la vida cotidiana, haciendo que la rutina se convierta parte de la educación. Hoy en día en las culturas se sigue transmitiendo este proceso educativo por generaciones porque se comparte lo que es el sentido de vida y se convierte en un sentido de aprendizaje. A ello tenemos que cuestionarnos nuestras estructuras. El pensamiento crítico es la parte esencial para desafiar estas estructuras, más que todo al sistema educativo, donde nos permite entrar en un diálogo y respetar lo que son las diversidades, las perspectivas culturales y más que todo valorar nuestros principios. Si somos cuestionantes acerca de la educación eurocéntrica, también tenemos que ser cuestionantes de las estructuras descolonizadoras como que varios principios educativos han llegado a dar parte a un esquema de educación más grande, pero debe de estar respaldado también por conocimientos internos, por conocimientos intraculturales, donde se pueda evidenciar cómo la educación del saber ancestral coadyuva y colabora a lo que es la educación, ¿no? Eurocéntrica. Esta articulación nos invita a cuestionar no simplemente por el análisis del pensamiento crítico, sino más al contrario, nos invita a tener un repensamiento de cuál es la educación descolonizadora que evidentemente funcionará, ¿no? Por otro lado, la justicia cognitiva. Promover acerca de la justicia cognitiva es fundamental para toda forma de conocimiento, ya sean valoradas y respetadas. De esto que busca lo que es la justicia, equilibrar el acceso al conocimiento, equilibrar los saberes en la educación. Una justicia cognitiva nos ayudará o nos apoyará directamente a promover la relación entre la comunidad, la relación entre el conocimiento eurocéntrico o tradicionalista y dar un punto de acceso más fluido a la innovación educativa y así a su vez proponer nuevas estrategias de conocimiento. La transformación del currículum. Evidentemente, transformar el currículum es un trabajo muy arduo porque ya estamos centrados en un concepto donde la educación tradicionalista ha marcado a través de generaciones en generaciones y de jerarquías en jerarquías. Pero hoy en día también debemos de considerar que el currículum debe ser un espacio más dinámico donde la integración de estos saberes ancestrales de la cosmovisión y local debe de estar debe estar inmerso en la educación cotidiana. Más que todo, para que la educación nos permita contextualizar, ¿no? Que de esta manera sea mucho más relevante para los estudiantes. Se han dado casos donde el estudiante se manifiesta más con conocimientos que él ya tiene previamente. Se ha dado también relevancia que muchos de los actores educativos dan como ejemplificación a los conceptos ancestrales, a los conocimientos ancestrales, y de esta manera se ejemplifica en un saber ancestral y un saber más articulado para dar un punto clave a la educación descolonizadora. ¿Qué metodologías participativas se debe de tener? Una de las metodologías participativas siempre es aplicar métodos de enseñanza donde se evalúe y se llegue a fundamentalmente promover nuevos enfoques participativos. Esto implica que debemos de crear un ambiente educativo donde podamos fomentar a la inclusión y a la contextualización. Metodologías participativas, grupos de trabajos, grupos focales, acción participativa entre varios actores de la comunidad llegan a ser una base muy importante para dar una participación más activa a lo que es la educación descolonizadora. La educación descolonizadora no simplemente debe encerrarse en espacios educativos o en la comunidad educativa, sino más al contrario, debe de ampliar más que todo las fronteras, expandiendo no simplemente a los padres de familia o consejo educativo, sino más al contrario, ampliarse a un concepto más amplio de la comunidad, ¿no? Implicando también a las autoridades gubernamentales o autoridades originarias, donde estas metodologías participativas impliquen qué es lo que se quiere
aplicar en la educación descolonizadora o qué es lo que se puede extraer, ¿no? Y llegando a un punto central donde se concentren cuál es el objetivo principal de la educación descolonizadora. Por ello también la inclusión cultural debe de ser el margen del respeto mutuo y darnos cabida a que la educación debe de reconocer, valorar los saberes ancestrales culturales, incluyendo a los pueblos indígenas originarios, afrodescendientes, uruchipayas y diversidades de culturas que tienen hoy en día en Bolivia. Esto hace que fortalezca la identidad de los estudiantes, enriquezca en el ámbito educativo. Debemos de concentrarlos cuál es la raíz de nuestros estudiantes, cuál es el punto focal de la identidad cultural que tienen nuestros estudiantes y asimismo como docentes. Valorizar lo que es la inclusión cultural no simplemente es direccionarnos a un esquema pachamamista, no, eso lo estamos involucrando desde un enfoque más cerrado. Lo que se quiere es directamente introducirnos a un punto de concientización donde se muestre el margen de la valoración cultural, la valoración de los saberes ancestrales, la diversidad que se tiene en cuanto a estos saberes y la visibilización de estos mismos saberes que hoy en día se llegan contemplando como una base principal para la vida cotidiana. A ello también vamos a lo que es el fortalecimiento de las identidades. Fortalecer la identidad es una base que también implica a que una vez conociendo nuestra identidad cultural, respetemos, armonicemos, incluso articulemos con otras identidades, ya que revalorizar estos saberes locales contribuye a una autonomía y resistencia cultural de las comunidades. La educación, convenientemente, es el medio que participa, que fortalece esta identidad y da una muestra de orgullo a nuestra identidad cultural. En las unidades educativas hoy en día se sigue pidiendo lo que es el avance lingüístico plurinacional y plurilingüístico, eh, ya que es una base esencial para fortalecer las identidades culturales. En este concepto se llega a un planteamiento que de dónde estamos viniendo, de qué cultura venimos, cuáles son los saberes que tenemos en nuestras experiencias y las experiencias que ya nos han ido dando los saberes ancestrales, ¿no? Lo cual debe de ser una base importante donde no simplemente es identificar nuestras identidades, sino más al contrario, fortalecerlos. A ello también vamos al cambio de paradigmas, ¿no? Como docentes, como actores descolonizadores educativos, debemos de estar conscientes que evolucionar y transitar a lo que es un conocimiento, debemos de considerar que el aprendizaje educativo descolonizador es un punto clave de transformar la pedagogía. De un cambio de paradigma debemos de considerar que la mecánica de transformar un conocimiento ya cerrado, centrado al aspecto eurocéntrico, nos encierra en cuatro paredes y nos limitan a conocimientos que ya están planteados y no nos permiten a un cambio de paradigma, tampoco nos permiten a un cambio de abrir las fronteras y tener un pensamiento crítico. Como actores educativos tenemos de concentrarnos siempre en el despertar, activar en el pensamiento crítico que tiene el estudiante y reflejar nuevas perspectivas educativas hacia una producción de conocimientos. Formación crítica. Si queremos hablar de la formación crítica como docentes, tenemos que también adoptar un enfoque crítico a la interculturalidad, también un enfoque crítico a los conceptos de la práctica educativa y fomentar a una emancipación más justa y social de nuestro contexto. Debemos de considerar que una formación crítica no simplemente es criticar el concepto, no simplemente es criticar la parte, ¿no? Centrada al conocimiento eurocéntrico, sino más al contrario, formar un pensamiento crítico reflexivo, dándonos cuenta cuál sería la participación activa de nuestras comunidades, cuál sería la participación activa de nuestros estudiantes en formular un nuevo pensamiento crítico reflexivo y crear nuevas expectativas educativas descolonizadoras. Una educación descolonizadora con el pensamiento crítico y una reflexión de formación crítica nos ayuda a instar a que la educación tenga una articulación del concepto educativo descolonizador, no simplemente por los saberes ancestrales, sino también por conocimientos ya adquiridos anteriormente.
Haciendo un análisis más claro acerca de la transformación de la educación hacia una descolonización pedagógica, también debemos de considerar que muchos de los aspectos críticos han sido que hoy en día la descolonización se ha ido dando a través del tiempo, que es más de una década que se va concientizando, se va explorando estas estrategias, se van tomando en consideración varias inclusiones educativas, donde el actor principal, las bases principales de nuestra educación, no simplemente sean el maestro y el estudiante, sino más al contrario, que sea una participación coactiva de todo el entorno de la unidad educativa. Y más al contrario, cuando el maestro quiere que el estudiante supere más a nuevas expectativas, ¿no? Realizando lo que son pensamientos críticos reflexivos. Si estamos hablando de la transformación educativa descolonizadora, también debemos de hablar sobre el concepto clave de la articulación de la educación, la convivencia pacífica armónica con la madre tierra, la reciprocidad que hoy en día se tiene y de aquí a grandes rasgos, hablar de la educación descolonizadora es un tema muy amplio que vamos a ir tratando ya mucho más en otros videos. En mi participación soy Israel Calani Huerta, participante del programa de doctorado Pedagogía de la Descolonización Educativa. Muchas gracias.